Bienvenidos un día Moon S a mi canal, su espacio favorito para chismecitos, noticias, teorías y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, especialmente, ustedes ya lo saben, lo que Moon S nos gusta, las parejas Mu, SIQ superíndice 3 nicas y queridas. Hoy prepúrense para derretirse de amor porque tenemos un plato fuerte, un manjar digno de dioses, un tema que ha estado rondando por las redes, alimentando nuestra esperanza y calentando nuestros corazones. Su adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Específicamente vamos a explorar esos momentos múgicos donde Kerem, nuestro gal urene turco favorito, nos ha regalado pedacitos de su alma a Trabu Copyright S de la música Cantú, dole nada Mood S y nada menos que a Hande. Ay, chicas, chicos, Kerem, Copyright te diremos. Este hombre no solo nos enamora con su talento actoral, su carisma arrollador y esa mirada que derrite glaciares, sino que también Copyright N tiene una voz que cuando se dirige a Hande, se transforma en un susurro lido, en una declaración superíndice 3 N silenciosa, en una promesa de amor eterno. ¿Exagero? Quizú ese un poquito, pero ustedes saben que cuando se trata de amor y de esta pareja en particular, mi corazón superíndice 3 N se desborda. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de miel y melodías, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrar contenido exclusivo, análisis detallados, noticias de última hora y por supuesto, mucho amor para compartir. Así que denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Además al final del vídeo, quiero que me dejen en los comentarios CUL es su momento favorito de Kerem cantando y por Copyright no CUL canción superíndice 3N les gustaría que le dedicara a Hande. Los leo a todos. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, preparemos nuestras palomitas y abramos nuestros corazones porque el espectáculo estu, a punto de comenzar. Vamos a analizar esos momentos donde Kerem Bürsin enamora Cantú, dole a Hande Erupar Rafael. Comencemos por lo básico porque su copyright que hay gente nueva en el fandom, bienvenidos, sean todos, y quizú de ese no conocen toda la historia de Kerem y Hande. Estos dos talentos turcos nos robaron el corazón superíndice 3N protagonizando la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocimos en latinoamu copyright rica y spawn más menos a. Desde el primer capítulo, la química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la tensión superíndice 3N palpable en cada escena, era evidente que había algo Mood S que una simple relación superíndice 3N profesional. La pantalla simplemente chispeaba literalmente. Era como ver fuegos artificiales en cada interacción superíndice 3N entre Eda y Serkan, esos personajes que nos hicieron creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades y en la magia de los cuentos de hadas. Y por supuesto, nuestras sospechas se confirmaron. Después Copyright S de meses de rumores y especulaciones, Kerem y Hande hicieron oficial su relación superíndice 3N durante un viaje a las Maldivas. Las fotos que compartieron en redes sociales eran puro amor, sonrisas radiantes, abrazos lidos y miradas que lo decuan todo. Eran la pareja perfecta, la encarnación superíndice 3N de un cuento de hadas moderno. ¡Ay, las Maldivas! Ese paraíso terrenal que fue testigo de su amor y que quedó superíndice 3 inmortalizado en esas fotografías que se convirtieron en un tesoro para el fandom. Recuerdo que cuando salieron esas fotos, las redes sociales explotaron. Hashtags por todas partes, teorías sobre el significado de cada detalle, análisis exhaustivos de cada pose y era una locura total. Pero una locura hermosa, porque todos estuvimos felices de verlos juntos, enamorados y disfrutando de su felicidad. Pero volviendo al tema que nos compete hoy, la faceta musical de Kerem. Si bien no es un cantante profesional, Kerem tiene una pasión superíndice 3N por la música y en varias ocasiones, nos ha demostrado que tiene una voz bastante agradable. Lo hemos visto tocar la guitarra, cantar en karaokes con amigos e incluso improvisar canciones durante entrevistas. Pero son esos momentos espontáneos, esas pequeñas menos a serenatas dirigidas a Hande, las que realmente nos derriten el corazón superíndice 3N. Kerem es un artista en toda la extensión superíndice 3N de la palabra, y la música es una de sus formas de expresión superíndice 3N Mood S autocopyright ticas. No necesita escenarios ni reflectores para demostrar su talento, le basta con una guitarra, una melodía y por supuesto, la presencia de Hande para que la magia surja. Y es que, seamos honestos,
Q copyright, N no se derretirua ante una serenata de Kerem Bürsin. Yo serua la primera en hacer fila. Uno de los primeros ejemplos que me viene a la mente es un vídeo que circuló superíndice 3 mucho en redes sociales durante la ucondiéresis copyright poca en que estaban grabando Senu condiéresis al cap. En el vídeo se ve a Kerem, relajado y sonriente, tomando un descanso del rodaje. De repente comienza a tararear una canción superíndice 3N, una melodía suave y melancu superíndice 3 lica. La CU Mara enfoca a Ande que es tú sentada a su lado, escuchándolo atentamente. Sus ojos brillan mientras Kerem continúa cantando, casi exclusivamente para ella. No hay nadie mudes en el mundo en ese momento, solo ellos dos y la música. Ese vídeo es un tesoro, una joya oculta que nos permite vislumbrar la intimidad de su relación superíndice 3N. Recuerdo que muchos fans especularon sobre la canción superíndice 3N que estaba tarareando Kerem, tratando de descifrar el mensaje oculto en la melodía. Algunos de que era una canción superíndice 3N turca tradicional, otros que era una composición superíndice 3N original de Kerem. Lo cierto es que independientemente de la canción superíndice 3N, lo que realmente importaba era la emoción superíndice 3N que transmito a Kerem y la mirada atenta y enamorada de Ande. Aunque la calidad del audio no es perfecta, se puede percibir la emoción superíndice 3N en la voz de Kerem. No es tú cantando para un público, no es tú tratando de impresionar a nadie. Es tú simplemente compartiendo un momento íntimo con la persona que ama. Y Ande con su mirada atenta y su sonrisa CU superíndice 3 mplice, parece estar totalmente absorta en la serenata improvisada. Es como si el mundo exterior se desvaneciera y solo quedaran ellos dos, conectados por la música y el amor. Es un momento mágico, un instante de pura felicidad que nos recuerda por Q copyright nos enamoramos de esta pareja. Otro momento memorable ocurrió superíndice 3 durante una entrevista. La entrevistadora astutamente le preguntó superíndice 3 a Kerem si le cantará una canción superíndice 3N a Ande. Al principio Kerem se mostró superíndice 3 un poco tímido, pero la insistencia de la entrevistadora y la mirada alentadora de Ande lo convencieron. Tomó superíndice 3 aire, se aclaró superíndice 3 la garganta y comenzó superíndice 3 a cantar una versión superíndice 3N a capella de una canción superíndice 3N romántica. No recuerdo exactamente cuál era, pero su recuerdo la reacción superíndice 3N de Ande. Sus mejillas se sonrojaron, sus ojos se llenaron de lágrimas y una sonrisa túmida se dibujó superíndice 3 en sus labios. Era evidente que la canción superíndice 3N y, sobre todo, la forma en que Kerem la interpretaba, la habían conmovido profundamente. Esa entrevista se convirtió superíndice 3 en un hito en la historia de la pareja. No solo porque Kerem se animó superíndice 3 a cantarle a Ande en público, sino también copyright N por la reacción superíndice 3N genuina y conmovedora de Ande. Fue un momento de vulnerabilidad y autenticidad que nos demostró superíndice 3 la profundidad de sus sentimientos. Y es que ese es el secreto de Kerem, no es tanto la perfección superíndice 3N vocal, sino la sinceridad y la emoción superíndice 3N que transmite a Trabu copyright, ese de su voz. Cuando le canta a Ande no es tú actuando, no es tú tratando de ser alguien que no es. Es tú siendo con diéresis copyright él mismo, un hombre enamorado que encuentra en la música una forma de expresar sus sentimientos. La música es su lenguaje del amor, su forma de conectarse con Ande a un nivel muy de ese profundo. Y nosotros como fans somos afortunados de poder ser testigos de esos momentos mágicos. Pero la cosa no termina aún. En varias ocasiones hemos visto vídeos de Kerem y Ande cantando juntos, ya sea en fiestas, en viajes o simplemente en momentos de ocio. Sus voces se complementan a la perfección superíndice 3N, aunque no son cantantes profesionales, la energía y la alegría que transmiten son contagiosas. Esas sesiones de karaoke improvisadas, esos bailes espontáneos, esos momentos de pura diversión superíndice 3N son la prueba de que su relación superíndice 3N era mucho ese que un simple romance de telenovela. Eran amigos CU superíndice 3 mplices, almas gemelas que disfrutaban de la compau más menos ua del otro en cada momento. Recuerdo especialmente un vídeo en el que es tú, N cantando una canción superíndice 3N pop turca muy pegadiza. Los dos es tú N bailando y riendo, sin importarles las CU maras ni los juicios ajenos. Se nota que se es tú N divirtiendo y que disfrutan mucho de la compau más menos ua del otro.
Es un momento genuino, un pedacito de su vida que comparten con nosotros y que nos permite ver la complicidad y el amor que existe entre ellos. Esos momentos de autenticidad son los que Moon S valoramos los fans, porque nos permiten conectar con ellos a un nivel Moon S humano y real. Ahora bien, su copyright que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué copyright tipo de canciones le gusta cantarle Kerem a Ande? Bueno, la verdad es que no hay un patrón superíndice 3N definido. Lo hemos escuchado cantar desde baladas románticas hasta canciones pop Moon S alegres y movidas. Pero lo que su es constante es la elección superíndice 3N de canciones con letras significativas, letras que hablan de amor, de pasión superíndice 3N, de entrega y de compromiso. Kerem es un romántico empedernido, y sus elecciones musicales lo demuestran. Por ejemplo, me imagino a Kerem dedicándole a Ande canciones como Perfect, de Ed Sheeran, con esa letra que habla de encontrar a tu alma gemela y construir un futuro juntos. ¡Ay, Perfect! Una canción superíndice 3N que es la banda sonora de muchas historias de amor y que encajará a la perfección superíndice 3N con la historia de Kerem y Ande. Me los imagino bailando abrazados, susurrando la letra al oído del otro, so más menos ando con un futuro juntos. O Kizu ese Thinking Out Loud, también copyright N de Ed Sheeran, con esa promesa de amarse para siempre, incluso cuando las arrugas aparezcan y el cabello se vuelva gris. Thinking Out Loud es una declaración superíndice 3N de amor eterno, una promesa de fidelidad que Bamu, ese ayu de la apariencia física. Es un canto a la belleza interior, a la conexión superíndice 3N del alma que perdura a trabu copyright S del tiempo. O incluso alguna canción superíndice 3N clásica como Can't Help Falling in Love de Elvis Presley, con esa aceptación superíndice 3N inevitable de estar perdidamente enamorado. Can't Help Falling in Love es un himno al amor incondicional, una rendición superíndice 3N ante la fuerza irresistible del corazón superíndice 3N. Es la canción superíndice 3N perfecta para expresar esa sensación superíndice 3N de estar predestinado a amar a alguien, de no poder evitar caer rendido ante su encanto. Pero mu ese ayu de las canciones específicas, lo que realmente importa es la intención superíndice 3N. Kerem no necesita ser un cantante profesional para conmover a Ande. Le basta con su voz, su mirada y su corazón superíndice 3N. Y eso, mis amigos, es lo que hace que estos momentos sean tan especiales y tan memorables. Es la autenticidad de sus sentimientos lo que trasciende la pantalla y llega directamente a nuestros corazones. Ahora bien, hablemos un poco sobre la situación superíndice 3N actual de Kerem y Ande. Como muchos de ustedes saben, su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 hace algunos aún más menos os. Fue una separación superíndice 3N dolorosa para ambos y por supuesto, para todos nosotros, sus fans. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se especuló superíndice 3 mucho sobre diferencias profesionales, presiones medio ulticas y simplemente el desgaste natural de la relación superíndice 3N. La presión superíndice 3N de los medios, la exposición superíndice 3N constante, las agendas apretadas, todo eso pudo haber contribuido al final de su relación superíndice 3N. Es difícil mantener una relación superíndice 3N en el ojo público, y Kerem y Ande lo vivieron en carne propia. Sin embargo, a pesar de la separación superíndice 3N, el cariño más menos y el respeto entre ellos siempre han sido evidentes. Han seguido trabajando juntos en proyectos profesionales, se han dedicado mensajes de apoyo en redes sociales e incluso se han dejado ver juntos en eventos públicos. Esto ha alimentado la esperanza de muchos fans que su más menos han con una reconciliación superíndice 3N. Esas apariciones públicas, esos gestos de apoyo mutuo, esos guiños en las redes sociales, son los que nos mantienen aferrados a la esperanza de que su amor pueda renacer. Sabemos que no es fácil, pero también copyright N sabemos que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y es que, seamos honestos, la química entre Kerem y Ande es innegable. Incluso después copyright S de la separación superíndice 3N, la forma en que se miran, la manera en que interactúan, sigue siendo especial. Hay una conexión superíndice 3N profunda entre ellos, una historia compartida que no se puede borrar fácilmente. Esa conexión superíndice 3N es palpable, visible, innegable. Es algo que va mu ese ayud de la actuación superíndice 3N, mu ese ayud de la amistad. Es una conexión superíndice 3N del alma que los une para siempre.
Por eso, no es de extrañar más menos que cada vez que aparece un nuevo vídeo de Kerem cantando, la esperanza renazca en el fandom. Nos imaginamos a Kerem cantándole a Ande tratando de reconquistarla, expresando sus sentimientos a través copyright ese de la música. Quizá ese sea solo una fantasía, un deseo desesperado de que vuelvan a estar juntos, pero la verdad es que no podemos evitarlo. Esa es la magia de la música, su capacidad para expresar lo que las palabras no pueden decir. Y nos gusta imaginar que Kerem estuvo utilizando la música para hablarle al corazón superíndice 3N de Ande, para recordarle los momentos felices que vivieron juntos y para expresarle su amor incondicional. Y es que en el fondo todos queremos creer en el amor verdadero, en ese amor que supera las barreras del tiempo y la distancia, en ese amor que es capaz de perdonar y de dar segundas oportunidades. Y Kerem y Ande con su historia y su química innegable, nos dan esa esperanza. Su historia nos recuerda que el amor verdadero existe, que puede ser complicado y doloroso, pero que también copyright N puede ser hermoso y transformador. Ahora, no quiero ilusionarlos en vano. No su copyright si Kerem y Ande volveru N a estar juntos. Es una decisión superíndice 3N que solo les compete a ellos y que debemos respetar. Pero lo que puedo decirles es que el amor que existió superíndice 3 entre ellos fue real y que incluso después copyright ese de la separación superíndice 3N, sigue habiendo un lazo especial que los une. Debemos respetar su decisión superíndice 3N, sea cual sea, y desearles lo mejor a ambos. Pero también copyright N podemos mantener la esperanza y seguir creyendo en la magia de su historia. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de esos momentos mágicos donde Kerem Bürsin enamora Cantú, dándole a Ande Eru Rafael, son más menos ando con un futuro donde puedan volver a estar juntos y construyendo un cuento de hadas con final feliz. Porque al final del día, el amor es lo que mueve el mundo y la historia de Kerem y Ande nos recuerda que nunca debemos dejar de creer en U con diéresis copyright L. El amor es la fuerza ese poderosa del universo, capaz de superar cualquier obstáculo y de transformar nuestras vidas. Y la historia de Kerem y Ande es un testimonio de ello. Hemos llegado al final de este vídeo, mis amores. Espero que lo haya disfrutado tanto como yo. Hemos recorrido juntos esos momentos especiales donde Kerem Bürsin nos ha regalado pedacitos de su corazón superíndice 3N a través copyright ese de la música, Cantú, dándole a Ande Eru Rafael. Hemos analizado la química innegable entre ellos, su historia de amor y la esperanza que aún albergamos de verlos juntos nuevamente. Recordemos que Kerem con su voz sincera y su mirada enamorada, nos ha demostrado que la música es un lenguaje universal que puede expresar los sentimientos profundos. Y Ande con su sonrisa CU superíndice 3 cómplice y sus ojos brillantes, nos ha enseñado más menos ado que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por U con diéresis copyright L. Su historia es un ejemplo de que el amor puede ser complicado y doloroso, pero que también copyright N puede ser hermoso y transformador. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que se hayan derretido de amor tanto como yo. Gracias por ser parte de esta comunidad y por compartir su pasión superíndice 3N por Kerem y Ande. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios. ¿Cuál es su momento favorito de Kerem cantando? ¿Qué copyright canción superíndice 3N les gustaría que le dedicara a Ande? Los leo a todos. Quiero saber sus opiniones y compartir este espacio con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrar contenido exclusivo, noticias de última hora y mucho amor para compartir. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan disfrutar de la magia de Kerem y Ande. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, sigan más menos ando con el amor verdadero y nunca dejen de creer en la magia de Kerem y Ande. El amor es lo que mueve el mundo y su historia nos inspira a seguir creyendo en U con diéresis copyright L. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Hasta la superíndice 3 mis amores.